Los imperios no caen por la fuerza de sus enemigos externos, sino por el peso de sus propias contradicciones, aunque, ciertamente, hay adversarios que aprovechan magistralmente cualquier debilidad para acelerar el proceso. Al contemplar el vasto lienzo de la historia española, nos encontramos ante una potencia que, desde su unificación territorial bajo los reyes católicos, se convirtió en un coloso global que extendió su influencia por 5 continentes. Este imperio, donde nunca se ponía el sol, no surgió ni se desarrolló en el vacío, sino en constante interacción con otras potencias que veían en España un obstáculo para sus propias ambiciones. La España imperial, erigida como bastión del catolicismo en una Europa fracturada por la Reforma protestante, se vio inmersa en múltiples frentes de conflicto que determinarían su destino en los siglos posteriores. Pero ¿quiénes fueron, verdaderamente, sus mayores adversarios a lo largo de estos siglos? ¿Puede señalarse a una única potencia como el archienemigo histórico de España? Pero antes de empezar, por favor, suscríbete, deja tu like y comparte el vídeo para incentivar que sigamos haciendo vídeos como este. Ahora, sigamos. El ascenso del poder español coincidió con la expansión del Imperio Otomano, que tras conquistar Constantinopla en 1453 amenazaba con extenderse por el Mediterráneo y penetrar en el corazón de Europa. Este choque de civilizaciones representa, o con acento agudo, quizás el primer gran desafío existencial para la España naciente. La victoria naval de Lepanto en 1571, bajo el liderazgo de Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, marcó un punto de inflexión en esta rivalidad. Aunque los otomanos reconstruyeron su flota con sorprendente rapidez, nunca recuperaron la iniciativa estratégica en el Mediterráneo occidental. Miguel de Cervantes, quien perdió el uso de su mano izquierda en esta batalla, la describiría como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. Lo que pocos historiadores destacan es que detrás de estos enfrentamientos militares se desarrollaba una compleja red de espionaje y diplomacia secreta. El sistema de avisos establecido por Felipe II para obtener información sobre movimientos otomanos constituyó uno de los primeros servicios de inteligencia modernos en Europa. Si hubo una rivalidad constante a lo largo de los siglos, fue sin duda la hispano-francesa. Desde las guerras italianas hasta la Guerra de la Independencia, pasando por la Guerra de los 30 años, los conflictos con Francia constituyeron una sangría continua para los recursos españoles. La captura de Francisco I en la batalla de Pavía en 1525 simbolizó la primacía española en sus momentos de apogeo. Sin embargo, la posterior alianza franco-otomana, que escandalizó a la cristiandad al unir a la cristianísima Francia con el Imperio Otomano musulmán, reveló la determinación francesa por contener el poder Habsburgo a cualquier precio. Un episodio particularmente significativo fue el Tratado de los Pirineos en 1659, que no solo supuso la pérdida territorial del Rosellón y la Cerdaña, sino que marcó simbólicamente el relevo de la hegemonía europea de España a Francia. Un detalle fascinante y poco conocido: durante las negociaciones, el cardenal Mazarino, primer ministro francés, llegó a proponer secretamente a Felipe IV un reparto de Portugal, entonces sublevada contra España, a cambio de concesiones en Flandes, oferta que el monarca español, fiel a la integridad de sus posesiones heredadas, rechazó categóricamente. La llegada de los Borbones al trono español en 1700 cambió temporalmente esta dinámica, estableciendo una alianza familiar que, sin embargo, no impediría que un siglo después las tropas napoleónicas invadieran España en una de las mayores traiciones diplomáticas de la historia moderna. La rivalidad con Inglaterra, que posteriormente se extendería a Estados Unidos, presenta características particulares que la diferencian de otros conflictos. A diferencia de las guerras continentales contra Francia, el enfrentamiento anglo-español tuvo desde sus inicios un marcado carácter marítimo, comercial y colonial. El punto de inflexión llegó con el reinado de Isabel I de Inglaterra, durante el cual la hostilidad alcanzó niveles sin precedentes. La guerra no declarada que Inglaterra libró contra España mediante el patrocinio de corsarios como Francis Drake, considerado héroe nacional en Inglaterra y pirata en España, supuso un nuevo modelo de conflicto asimétrico que drenaba los recursos españoles. Un episodio revelador ocurrió en 1568 con el llamado Incidente de San Juan de Ulúa, cuando corsarios ingleses dirigidos por John Hawkins intentaron forzar el comercio en el Caribe español y fueron derrotados por la flota de Nueva España. Este evento,
poco destacado en la historiografía anglosajona pero crucial para entender la escalada del conflicto, motivó a Drake a intensificar sus ataques contra posesiones españolas. El fracaso de la Gran Armada en 1588, magnificado por la propaganda inglesa y posteriormente por historiadores anglosajones, ha sido tradicionalmente presentado como el inicio del declive español. Sin embargo, estudios recientes revelan una realidad mucho más matizada. España mantuvo su preeminencia naval durante décadas después de este revés, construyendo nuevas armadas igualmente poderosas. Lo que sí cambió fue la naturaleza del conflicto. Inglaterra, consciente de su inferioridad militar directa, optó por una estrategia de desgaste mediante acciones corsarias, bloqueo económico y apoyo a rebeliones en territorios españoles. Esta guerra en las sombras resultaría, a largo plazo, más eficaz que el enfrentamiento directo. La captura de Gibraltar en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española representa uno de los episodios más controvertidos de esta rivalidad. Tomado inicialmente en nombre del pretendiente austríaco al trono español, el peñón acabó permaneciendo bajo soberanía británica tras el Tratado de Utrecht en 1713. Un detalle generalmente omitido es que la guarnición española que defendía Gibraltar contaba con apenas 80 soldados cuando fue atacada por una flota anglo-holandesa de 45 navíos y 7.000 efectivos de desembarco. A pesar de esta desproporción, los defensores resistieron 2 días antes de capitular con honores militares. La ampliación unilateral de territorio más allá de lo estipulado en Utrecht, mediante la ocupación del Istmo Neutral, ha sido una fuente constante de fricción diplomática hasta la actualidad. Como curiosidad histórica poco divulgada, durante la Guerra de Independencia Española, cuando teóricamente británicos y españoles luchaban como aliados contra Napoleón, las autoridades británicas en Gibraltar aprovecharon para destruir las fortificaciones españolas en la línea, teóricamente para evitar que cayeran en manos francesas. La emergencia de Estados Unidos como potencia global en el siglo XIX trasladó el centro de gravedad del poder anglosajón al otro lado del Atlántico, pero mantuvo muchas de las dinámicas previas respecto a España. La expansión territorial estadounidense chocó inevitablemente con las posesiones españolas en Norteamérica. La compra de Luisiana a Francia en 1803 y la posterior anexión de Florida, formalizada en el Tratado Adams-Onís de 1819, marcaron el inicio de una presión constante sobre los territorios españoles. Un episodio poco conocido revela la naturaleza de esta presión. Cuando en 1818 el general Andrew Jackson invadió Florida, entonces española, persiguiendo a indios seminolas, ejecutó sumariamente a 2 súbditos británicos acusándolos de incitar a los nativos contra Estados Unidos. Esta violación flagrante de la soberanía española no solo quedó impune, sino que aceleró las negociaciones para la cesión del territorio. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 ha sido tradicionalmente presentada como un conflicto breve y desigual que selló el fin del Imperio Español. Sin embargo, un análisis más profundo revela que fue la culminación de un largo proceso de desgaste diplomático, económico y subversivo. La insurrección cubana, que se había iniciado en 1895, recibió apoyo financiero, logístico y propagandístico desde territorio estadounidense, violando las leyes de neutralidad. La llamada prensa amarilla jugó un papel crucial en crear un clima favorable a la intervención, manipulando o directamente fabricando noticias sobre supuestas atrocidades españolas. El Maine, cuya explosión en el puerto de La Habana serviría como casus belli, había entrado en aguas cubanas sin autorización formal española, violando protocolos diplomáticos establecidos. Las alegaciones sobre sobornos a políticos españoles para facilitar la venta de territorios, mencionadas en el texto base, tienen cierto gran histórico. Documentos desclasificados revelan que el gobierno estadounidense autorizó al embajador Stewart L. Woodford a ofrecer hasta $300 millones por la compra de Cuba antes del estallido del conflicto. Esta oferta fue inicialmente rechazada por el gobierno español, aunque existen indicios de contactos posteriores durante las negociaciones de paz. Un aspecto menos conocido son las presiones británicas para que España aceptara condiciones desfavorables en el Tratado de París en 1898. El Reino Unido, que había mantenido una neutralidad benévola hacia Estados Unidos durante el conflicto, veía en el ascenso americano un contrapeso útil frente a las potencias continentales europeas.
La descolonización del Sahara español en 1975 y la subsiguiente Marcha Verde organizada por Marruecos constituyen uno de los episodios más controvertidos de la política exterior española reciente. La posición estadounidense, efectivamente favorable a las pretensiones marroquíes, debe entenderse en el contexto de la Guerra Fría. Marruecos representaba un aliado estratégico frente a la influencia soviética en el norte de África, particularmente en Argelia. Documentos desclasificados revelan que J.E. con acento agudo N.R. Kissinger, entonces secretario de Estado, presionó activamente para que España cediera el territorio a Marruecos, ignorando la voluntad de autodeterminación de la población saharaui. El embajador estadounidense en Madrid llegó a amenazar veladamente con complicaciones en relación con Canarias si España optaba por la independencia del territorio. Las presiones para el ingreso de España en la OTAN, efectivamente ejercidas por la administración Reagan en los primeros años de la democracia española, forman parte de un capítulo complejo de las relaciones hispano-estadounidenses. La referencia a posibles movimientos secesionistas en Canarias, aunque no puede verificarse completamente con documentación desclasificada, coincide cronológicamente con el auge del movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario liderado por Antonio Cubillo desde Argelia. Un detalle significativo: tras el ingreso de España en la OTAN en 1982, la actividad independentista disminuyó notablemente, y Cubillo abandonó Argelia en 1985, regresando eventualmente a España donde fue amnistiado. La posible implicación de la CIA en el asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973 ha sido objeto de numerosas teorías. Había un claro interés estadounidense por la transición política española y sus contactos tanto con elementos del régimen franquista como con la oposición democrática. Según documentos desclasificados, la embajada estadounidense en Madrid tenía conocimiento de planes de ETA contra altos cargos del régimen y, en particular, de la denominada Operación Ogro, que acabó con la vida de Carrero. El conflicto hispano-anglosajón en América representa, o con acento agudo, algo más que una mera rivalidad territorial o comercial. Fue un choque entre modelos civilizatorios distintos. El sistema colonial español, con todas sus contradicciones y defectos, se caracterizó por un marco jurídico que reconocía derechos a las poblaciones indígenas y por un proyecto de mestizaje cultural y racial. En contraste, el modelo anglosajón en Norteamérica se basó principalmente en el desplazamiento o eliminación de las poblaciones nativas y en la preservación de barreras raciales. Esta diferencia fundamental se refleja hasta hoy en la distinta composición demográfica y cultural entre la América hispana y la anglosajona. No puede comprenderse la relación hispano-anglosajona sin considerar el papel de la leyenda negra, campaña propagandística iniciada en el siglo XVI que presentaba a España como un poder particularmente cruel, intolerante y retrógrado. Originada en los escritos de protestantes holandeses e ingleses durante sus respectivas rebeliones contra la corona española, la leyenda negra fue adaptada y amplificada por la historiografía anglosajona posterior. Obras como La historia del reinado de Felipe II del inglés Watson en 1777 establecieron una narrativa profundamente negativa sobre España que influiría en generaciones de historiadores. De hecho, cuando Estados Unidos declaró la guerra a España en 1898, el presidente McKinley justificó la intervención aludiendo a la crueldad medieval española, en una clara referencia a estereotipos derivados de la leyenda negra, 4 siglos después de su formulación inicial. La historia de España, como la de cualquier gran potencia, está marcada por múltiples rivalidades que evolucionaron según las circunstancias de cada época. El Imperio Otomano representó con acento agudo una amenaza existencial en el Mediterráneo del siglo XVI. Francia fue el adversario continental por excelencia durante 3 siglos, y el mundo anglosajón emergió como el rival principal en el ámbito colonial y marítimo. Lo que distingue al caso anglosajón es quizás la continuidad y transformación de esta rivalidad hasta la época contemporánea, adaptándose a nuevas realidades geopolíticas pero manteniendo ciertos patrones reconocibles, la preferencia por estrategias indirectas, el uso de la presión económica y diplomática, y el empleo de narrativas culturales antagonistas. Los imperios se enfrentan no solo en los campos de batalla, sino en los mapas de la geopolítica, en las rutas comerciales, en las narrativas históricas y en las mentes de los pueblos. La verdadera historia de España y sus adversarios es, en el fondo, la historia de cómo estas batallas, visibles e invisibles,
han moldeado nuestro mundo.